Y con Gómez me refiero a Begoña Gómez. Y el lío de la Complutense de Madrid siguió la polémica. Te lo explico en 5 minutos. Soy Marc Gonzalo Martínez y os traigo un dilema. O mejor dicho, es la Complutense de Madrid la que está en un pequeño dilema. Y es porque este mes decidirán si cierran el último máster que codirige Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, el mejor presidente de la historia mundial. O como dirían los angloparlantes, el GOAT de los presis. Mira que le queda bien esa foto, ¿eh? Pero bueno, vamos al lío. Ya se había encargado la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y el máster que tenía el mismo nombre. Cátedra, máster, Begoña... Poner esas palabras juntas debería ser por lo menos... Aquí no hacemos eso. Así pues, la cuenta atrás ha comenzado para el último máster que sigue vivo. A ver si lo digo bien, todo rápido y seguido. Máster de formación permanente en dirección de fundraising público y privado en organizaciones sin ánimo de lucro. Este máster lleva más de una década en vigor. Tengo un chicle pegado aquí debajo de la mesa que debe tener el mismo tiempo. Aunque la cátedra extraordinaria fue creada en 2020, este máster está más amarrado que ni con disolvente lo sacamos de ahí, no te pienses tú. Y a los de la Complutense no es que se les note muy distendidos precisamente. He visto pollos en matadero más tranquilos que a los de la Complu con Begoña y sus másteres. Y es que a pesar de ver toda la cantidad de porquería que están sacando con el tema de Begoña, que los finolis lo llaman indicios de irregularidades, pues no se puede echar atrás con ello porque la Complutense ya aceptó su renovación en febrero, por lo que cerrar no sería perjudicar a los ya inscritos. Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Y si nos fijamos en el máster de transformación social, ese no tuvo tanta suerte. Gómez no pidió la renovación hasta junio, que era cuando ya se había desatado todo el jaleo y a Bego ya la teníamos enfrascada en plena investigación judicial. La Comisión de Formación Permanente de la Complutense decidió, ¿cómo os diría yo? Con la misma cantidad de posibilidades que le ofrezco yo a mi hija de 13 años cuando me dice de llegar a las 10 de la noche. Por unanimidad, no se renueva. Y así de esa manera suprimirlo por falta de alumnos desde 2020. Además que la reputación de Gómez está más perjudicada que unas galletas en el fondo de mi mochila. Y es que está investigada. Fijaos que antes se decía imputada y uno se enteraba mucho mejor de la gravedad del asunto. Ahora con esto de decir investigada, como que queda más light, ¿no? No saben nada los políticos. Investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Con la de cargos que te le enchufas el móvil y lo mismo te lo carga al 100 de batería. Pedro Sánchez, el mejor presidente de la historia mundial, y su esposa niegan cualquier irregularidad. Claro. Pero la Complutense está en modo ama de llaves activado cerrando puertas. Según las fuentes, al estar ya aceptada la renovación del máster de captación de fondos, la Complutense no se lo puede fulminar, pero lo que sí que puede es valorar si consigue los suficientes alumnos para generar los ingresos esperados y tal. Y claro, es por eso que la aparición de Begoña Gómez este martes en un acto promocional del máster de Caixa Forum fuera tan importante. Van a tener que llamar a imanes, curas o implorar a Santa Guita para tratar de captar alumnos. I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. Ay, la Complu, que está en esa máxima de que todo es divertido solo si le pasa a los demás, no quiere perder más dinero, como le ocurrió con el máster de transformación social competitiva. Pero bueno, vamos a ver. Tírame cifras. 4 años. Sí, tírame otra. 20 o 25 mínimo para no perder dinero. Bien, lo tengo, pues no muy difícil. En 4 años, unos 100 alumnos. ¡Pues no! ¡Bum! Ya que no llegaron a 35 los matriculados en esos 4 años. ¿Queréis que os dé un dato interesante? En el año 2021 ingresó 15.150 euros y eso no les daba ni siquiera para cubrir los gastos de gestión e instalaciones. Menudo montón de mierda. Y ahora, en cuanto al último máster, está por ver si cuadran las cuentas. Y agárrate los machos y dátalos a la silla porque Bego Gómez no es la directora, ya que no tiene condiciones docentes regladas para ello. ¡Qué comor! La titular es Aurora Castillo, decana de la Facultad de Trabajo Social. Ella, de hecho, podría reemplazar a Gómez como codirectora si creyera que su presencia dañase la reputación de la institución.
Además, han trabajado juntas durante años, hasta que llegó el escándalo y la imputación del rector Joaquín Goyache. Como hemos podido observar, la Complutense está que se sale, que se sale o que a quien quieren que salga, esa Begoña, que la quieren quitar hasta el Instagram, siempre y cuando la normativa se lo permita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, que está por ahí, suscribirse, que también está por ahí, la campanita y esas cosas, la gente y los youtubers dicen, y comentar acerca de este tema, que así nos reímos todos un rato, ¿no? Lo voy a estar hablando yo siempre. Y no olviden tampoco supervitaminarse y mineralizarse.